No sabemos si va a haber cambio de gabinete y si es que lo va a haber, cuándo lo va a haber. ¿Por qué? Porque resulta que se hablaba mucho del cambio de gabinete antes de la salida del presidente de la República de vacaciones, principalmente después de la crisis que se originó con los indultos a personas que estaban condenadas. Esa crisis de los indultos habría acelerado la decisión de un cambio de gabinete importante, principalmente porque hay ministros que no están bien evaluados, algunos incluso son bastante desconocidos en las encuestas, y había un cierto consenso además de que había que abrir más espacio al llamado socialismo democrático. Pero esto se ha atrasado y se ha atrasado. Volvió el presidente de vacaciones, el presidente estuvo trabajando de forma telemática, incluso interrumpió sus vacaciones con motivo de los incendios forestales, y de cambio de gabinete hay poco y nada. Algunos dicen que esto estaría demorándose porque no hay una decisión tomada y porque además está el tira y afloja con respecto a cuánto espacio se le puede dar, cuánto espacio adicional al Partido Socialista, y está en veremos la situación del PPD después de esta decisión de ir a listas separadas para las elecciones del Consejo Constituyente del 7 de mayo. Y por lo tanto, todas situaciones que están pendientes en materia política. ¿Qué va a pasar? No sabemos, porque quedan pocos días para que se cumpla el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric y por lo tanto se estima que antes de esa celebración, de esa conmemoración, de ese acto que podría ocurrir el 11 de marzo, tendría que ya estar el nuevo gabinete en funciones. Bueno, como dices tú, son varios los factores que se esgrimen para mencionar el si va a haber un cambio de gabinete o no, discutirlo y cuándo se realiza. Tú lo decías, el ministro es que no los conoció nadie en el año en que han estado en el cargo y que por lo tanto tienen una evaluación más bien negativa de parte de la ciudadanía. Está también la presencia del socialismo democrático, en fin, varios otros ítems. Pero en La Moneda no han descartado un cambio de gabinete antes del próximo 11 de marzo, que es cuando se cumple el año, aunque esta idea en algunos sectores de socialismo democrático se está diluyendo. Ayer el ministro de Vivienda decía que era bueno ajustar el equipo de vez en cuando. Entonces ahí había una apertura de Carlos Montes, por supuesto a él me refiero, esto obviamente dándole más espacio a su parte de la coalición oficialista. De todas formas hay voces que dicen que independiente de lo que pase, si se hace o no se hace, si se hace ahora o se hace después del 7 de mayo, que haya certeza para los CEREMIS, las secretarías regionales ministeriales, los secretarios regionales ministeriales y las gobernaciones regionales, porque estos anuncios de cambio de gabinete siempre conllevan una suerte de parálisis, ¿no? Desde ese punto de vista ya no el gobierno central, sino que la representación del gobierno en regiones, y eso también están pidiendo que quede claro lo antes posible. Ahora, hay otro asunto, claro, resulta que en las encuestas el presidente ha ido subiendo lentamente. Claro, poco, pero ha subido. O sea, el deterioro, no solamente el deterioro se detuvo, porque hubo un deterioro, sino que se estabilizó y ha comenzado a subir muy lentamente, pero ya está. Lo segundo es que hay elecciones el 7 de mayo. Más allá si el gobierno tiene presidencia con respecto a la campaña electoral, no la tuvo la anterior, siempre el gobierno va a liderar el oficialismo, aunque esté separado, pero el oficialismo es uno solo. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿cambio de gabinete antes o después del 7 de mayo? Porque hay algunos que están sosteniendo que el 7 de mayo también va a ser una evaluación del gobierno. Y por lo tanto, dependiendo de esa votación, por ejemplo, ¿le va mal o bien al PPD? ¿Tiene incidencia en la conformación del gobierno y del gabinete o no? Obviamente que sí, pues. Hay tanto plazo, tanto tiempo como para esperar el 7 de mayo. El 7 de mayo está a la vuelta de la esquina. Pero para el cambio de gabinete, ¿está a la vuelta de la esquina o es demasiado tiempo? ¿La esquina o es demasiado tiempo? ¿Aguanta el gobierno? Si las encuestas siguen como están, posiblemente aguante. Esperemos, paño frío. Entonces, todas estas son las consideraciones que yo creo que están sopesándose en el gobierno y que han hecho que lo que muchos esperaban, llega el presidente Gabriel Boric a La Moneda y tiene ya listo el cambio con la lista, no está. No, de hecho, había un consejo de gabinete que finalmente fue aplazado, un consejo en donde se reúnen todos los ministros, y esto ha sido aplazado precisamente para ver qué es lo que va a suceder. Vamos a revisar todos los antecedentes, ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle, que nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo desde el Palacio de La Moneda. Temprano por la mañana, el día de ayer, el presidente Gabriel Boric ya encabezaba el Comité Político de Ministros y lo hizo luego de llegar al Palacio
Palacio de Gobierno, lugar al que retornó después de sus vacaciones que en un momento se vieron interrumpidas a propósito de la emergencia que se vive en el sur. El mandatario encabezó temprano, lo decíamos, el comité político, luego participó de la conmemoración de la muerte de Tucapel Jiménez y ahí fue consultado por un eventual cambio de gabinete, pero optó por no referirse al tema en ese lugar, pero sí lo hizo al regresar a La Moneda. Lo hizo de manera extendida por cerca de unos 5 minutos, habló de distintos temas, realizó una buena evaluación de su gestión, señalando que espera que la ciudadanía se dé cuenta que están reconectando con ella. Y esta evaluación no es al azar. El 11 de marzo se va a cumplir el primer año de mandato y en la antesala de esta fecha ha estado sonando con fuerza la solicitud de un cambio de gabinete. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró que esto es de atribución exclusiva del presidente y afirmó que el llamado es a no presionar en esta materia. Que es parte de una evaluación que hacen los presidentes y presidentas en nuestro país respecto a la conformación de sus equipos, y lo único que queremos señalar es que esto siempre debe ser sin presiones, ¿no? Porque son análisis y reflexiones que hace el presidente de manera responsable y en el tiempo y forma que él determina. Pero por supuesto y naturalmente que el tema del cambio de gabinete está sobre la mesa. Es un tema que, de hecho, decía la vocera de gobierno, siempre en etapas determinadas de distintos gobiernos es natural que se estén solicitando cambios de gabinete. El presidente Gabriel Boric desdramatizó el tema de las presiones y sostuvo que es importante que la alianza de gobierno, es decir, ambas coaliciones, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, se extiendan a largo plazo. No he habido presiones de los partidos, con los partidos permanentemente estamos conversando y los partidos son muy respetuosos respecto de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores. Y mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo. Por lo tanto, siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones, yo no me he sentido así por lo menos, y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos. Bueno, en el Palacio de la Moneda reconocen que la opción de que se realice un cambio de gabinete antes del 11 de marzo es probable, pero el tema de las fechas se tocó también en el Comité Político Ampliado el día de ayer, en el que participaron dirigentes de partidos oficialistas, no los presidentes de todos los partidos, pero sí los secretarios generales o representantes de las colectividades oficialistas. El secretario general del PPD, José Toro, escuche bien, sostuvo que lo ideal sería que este ajuste se concrete después del 7 de mayo, considerando los comicios, lo decían ustedes, para el Consejo Constitucional. Y en tanto también se refirió al tema en el comité ampliado Camilo Escalona, secretario general del PS. Este afirmó, tanto en el comité ampliado como ante los medios de comunicación, una vez terminado que el gabinete atraviesa por un buen momento, por lo cual no debería realizarse aún un ajuste ministerial. En estos procesos electorales no es bueno generar un cambio de gabinete. Es mejor dejar pasar esta coyuntura electoral y una vez terminada la elección, el presidente evaluará si es necesario reacomodar los equipos, después del 7 de mayo, creo yo. El gobierno está en marcha, logró contener una crisis feroz. Yo no veo razón, ahora que el gabinete alcanzó estabilidad para enfrentar esas tareas, poner en el centro el cambio de ministro. De verdad no lo veo oportuno. Bueno, ¿qué se juega Socialismo Democrático en este eventual cambio de gabinete? Lo señalaban ustedes, tiene relación, por supuesto, con lo que va a pasar en los comicios del 7 de mayo. El tema de, por ejemplo, la decisión del PPD de no ir en una lista única y de decidir ir por separado del Frente Amplio y el Partido Socialista. Acá se ha señalado que existe cierto temor por parte del PPD, de algún sector del Socialismo Democrático, de que existan vendetas o represalias a este sector, a este sector político, y que finalmente no se prioricen nombres de estas colectividades a propósito de la decisión que tomaron para las elecciones del Consejo Constitucional. En la tienda, en el PPD, creen que podrían existir represalias, pero, por ejemplo, habló el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, el día de ayer. Se refirió al respecto. Yo he escuchado del PPD más bien que ellos son conscientes, como directiva, he escuchado algunas vocerías que son conscientes de que la decisión que tomaron puede traer consecuencias a la hora de sus aspiraciones en términos de mayor representación en el gabinete. Pero, insisto, la última palabra la tiene el presidente Boric.
Precisamente eso es lo que dijo el día de ayer la presidenta del PPD, Natalia Perientili. Ella aseguró, más allá de las represalias que algunos puedan imaginar, que ella cree que no es algo que vendría del presidente Gabriel Boric. Yo creo que puede haber malestar, por cierto, algunos compañeros o compañeras de algunos de los partidos de Aprodignidad, pero que de ahí a que el presidente tenga una actuación que tenga que ver con eso, jamás lo creería. Creo que ha quedado suficientemente claro la buena fe respecto a nuestra definición y nuestra lealtad con el gobierno. A ver, el cambio de gabinete está sobre la mesa, es un tema que se ha tocado en el gobierno, es un tema que de hecho no se descarta, sea antes del 11 de marzo, de hecho tú lo decías, Catherine, el tema de este consejo de gabinete que se reagendó para el 11 de marzo, finalmente esto deja entrever que el Ejecutivo está tomando con seriedad realizar un cambio de gabinete. Ahora, vamos a ver si es que escuchan a este sector del socialismo democrático que cree que aún no es óptimo realizar un cambio de gabinete, quienes por cierto también tienen su cálculo, ¿no es cierto?, a la hora de hablar de los comicios del 7 de mayo. Tomás Catherine. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, efectivamente yo diría que hay ministros muy desgastados. Yo creo que eso existe una opinión, yo diría bastante compartida, ampliamente compartida, de ministros que realmente no funcionan. Lo segundo, y yo creo que en Palacio yo creo que lo tienen bastante claro, lo segundo es que es bien complicado hacer el cambio de gabinete porque dependiendo de los resultados del 7 de mayo, si al oficialismo le va mal, ¿sigue el mismo gabinete o hay que de nuevo hacer un cambio? Yo creo que ahí las elecciones siempre son muy marcadoras. Entonces, está el problema de las elecciones, la elección de los consejeros constitucionales. Y lo otro es lo del PPD y el PS. ¿Le van a pasar la cuenta al PPD? Escuchábamos al senador Latorre que con una tranquilidad enorme, pero no desmiente para nada de que podría haber una vendetta, una venganza. ¿Pero quién tomaría venganza? El presidente Boric, porque él es el que decide el gabinete. Entonces es muy duro lo que se está diciendo, porque ¿cómo va a haber un presidente que ejerce la venganza política? Pero se dice. Y por último, decir que hay sector, a ver, cuando se da más espacio a un determinado sector político, digamos el Partido Socialista, algunos pierden. ¿Quién pierde acá? Bueno, pierde Aprodignidad, pues sí, los ministros es un número acotado, y los subsecretarios también. Entonces también hay un juego político ahí. No sé si va a haber cambio de gabinete antes del 11, puede ser. Fue muy rara, yo diría, la suspensión del Consejo de Gabinete, extraño, citado para este viernes. Es para el 11. Para el 11. Es que todavía llama más la atención porque si era el 11 de marzo, porque querían hacer una suerte de actividad especial, siempre se supo que el 11 de marzo iban a cumplir un año. Entonces llama más la atención el que lo hayan cambiado a última hora, por a menos así. Que el presidente requiera más tiempo para resolver el cambio de gabinete, claro, y ya para el 11 de marzo se haya producido y ese Consejo de Gabinete esté con los nuevos ministros. Claro, es posible que esa sea la razón. Y la otra es simplemente que no estaban preparados para un Consejo de Gabinete para el 3, para el viernes, lo postergan y ya habría o podría haber una decisión de suspender todo. Llama la atención que personas que pedían cambio de gabinete, por ejemplo Natalia Pietentile del PPD, ahora ponga paño frío y decir, en una de esas esperemos, no es necesario. No. Vamos a ver si hay movimientos hoy día, Daniela. Vamos a ver si hay movimientos hoy día. Llama la atención las declaraciones de José Toro, secretario general del PPD, precisamente porque se está hablando de vendetta, se está hablando de represalia y, bueno, hay quienes en el análisis político, Tomás Catherine, creen que no le va a ir bien a Aprodignidad en las elecciones del 7 de mayo. Y por ende, dicen, están buscando evitar que se genere una represalia. Si le va mal a Aprodignidad en el plebiscito, en las elecciones, bien digo, aquí, evidentemente, Socialismo Democrático, una vez más, quedaría como en una posición de nosotros tenemos más experiencia y por ende tienen que acudir a nosotros. A propósito de uno más de los factores que se toman en consideración para los cambios de gabinete está lo que ya mencionábamos, ministros que no se posicionan finalmente en el cargo, no les conoce la ciudadanía, ministros que lo hacen mal, ministros que están desgastados, en fin, etcétera. Pero también hay una figura en relación a mover
a un ministro o ministra de su rol por la alta exposición que tienen, porque constantemente están poniendo el pecho a las balas, la cara, para salir a aclarar lo que a veces nadie puede aclarar, pero lo intentan hacer. Y me refiero a la ministra vocera de gobierno, en este caso en particular. Se ha hablado muchísimo de que ella podría dejar el cargo de vocería. Es un tema que sí se ha hablado en Palacio, efectivamente. Para cuidarla, digo, para no cuidarla. Efectivamente, ella está bien evaluada ante la ciudadanía y a ella efectivamente le incomoda este personaje que tenga que salir a defender ciertos errores que ha cometido el Ejecutivo, ¿no es cierto? Efectivamente, si el gobierno tuviese un desempeño o hubiese evitado, por ejemplo, estos errores no forzados, el tema del indulto, tener que salir a dar la cara por este audio filtrado por Cancillería, etcétera, quizás hubiese sido un mejor espacio para Camila Vallejo, pero se le quiere cuidar. En el Partido Comunista no descartan que ella podría ser incluso una figura presidencial para las próximas elecciones presidenciales y por ende la vocería es un cargo de alta exposición. Recordemos lo que pasó también con Giorgio Jackson. Esto se diferencia de todas formas porque él había sido mal evaluado en el cargo de SECPRES, pero se le cambia a un cargo que es desarrollo social y en la interna evaluaban bien este enroque porque era un ministerio más amigable, más cercano a la ciudadanía, a las familias, y por eso entonces se hizo una buena evaluación de aquello. Todo va a depender del tipo de cartera. Ahora, respecto a Giorgio Jackson, Tomás Caterín, ha sido bien evaluado en respecto al control de la emergencia en el sur. Oye, con respecto a Camila Vallejo, nosotros habíamos hablado acá en Biobío que ella se cuida mucho, muchísimo, cuida su figura, cuida su futuro político, trata de no pagar costos políticos. En política se pagan costos siempre, como en todas las cosas en la vida. Y que esto ha resentido a gente en el gobierno. No solamente hay un apoyo, obviamente, de su partido, que es el Partido Comunista, sino que cuando alguien acepta la función de ser ministro vocero, sabe que va a pagar costos. Es obvio, es normal. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo aceptó ser vocera y tener esta exposición pública y no pagar los costos? Porque resulta que en materia de incendio, y antes de que ella saliera de vacaciones y después de que se casara, etcétera, contrajera matrimonio, aparecía muy poco. Si el vocero era la ministra del Interior, era Monsalve, eran el subsecretario, ¿qué pasaba con la vocera? Entonces algunos dicen y resienten este autocuidado que tiene Camila Vallejo, en que piensa más en ella, eso es lo que dice, ¿no es cierto?, en Palacio, más en ella que en el gobierno. Y esto lo demostraría en el sentido de que ella estaría pensando en retirarse de la vocería para cuidarse. Entonces ahí está el asunto. Yo creo que la situación es compleja desde ese punto de vista y vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto, porque ¿dónde se iría entonces? ¿La van a cuidar yendo a un ministerio menos expuesto para cuidar su figura y estar mirando todos los fines de semana las encuestas? ¿La sacarían del comité político? Bueno, eso es, ¿no? No. Ya, siendo pero, que ella es una de las manos derechas del presidente. Sí, pero hay otra razón también. El círculo estrecho del presidente es Jackson, es Camila Vallejo, es algunos que ya no están. La ministra Orellana. La ministra Orellana, su ex jefe de gabinete, pero que sigue estando ahí, etcétera. Pero resulta que Carolina Toá no es amiga del presidente. Tiene una relación muy buena, obviamente, pues es ministra del Interior. Ana Lía Uriarte tampoco. ¿Cómo son las relaciones entre Carolina Toá y Camila Vallejo? Son distantes. No son relaciones de mucha confianza política. Y la llegada de Carolina Toá y de Ana Lía Uriarte al Ministerio del Interior en un caso y al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el otro, provocó un problema para Camila Vallejo. Hay otras personas con poder dentro del gobierno, con visibilidad dentro del gobierno, y esto ha creado problemas porque la política también es de espacio, es de poder, es de influencia, también de insidias, porque la política es así, y por lo tanto está todo esto, se produjo después del plebiscito un reacomodo al interior del gobierno donde Camila Vallejo perdió poder. Si eso es lo que ha ocurrido también, ¿o no?
Y basta ver con la exposición que tenía Camila Vallejo cuando la ministra del Interior en ese entonces era Isquia Siches, que ahí el control lo tenía efectivamente Camila Vallejo. Yo creo que de todas formas se ha efectivamente guardado y esto se debe quizás a ciertas declaraciones que no han sido oportunas a ojos del propio gobierno. Por ejemplo, cuando pasó el tema del indulto. Sí, ha cometido errores. Claro, los antecedentes, que si los hubiese tenido a mano, en fin, para recordar en parte lo que dijo. Bueno, quedamos atentos. Gracias Daniela. Buenos días. Solo decir que a la ministra Vallejo le preguntaron ayer en televisión acerca de esta idea. Le dijeron, usted como ministra, ¿quiere continuar en el cargo que está desempeñando? Porque a mí me contaron por ahí un pajarito que usted quería quizás explorar en otro ministerio. Esa fue la pregunta que a primera hora de ayer tuvo que responder la ministra Camila Vallejo, les decía en televisión, en el matinal de TVN. ¿Quién dijo eso? Respondió ella, no. Dice, eso depende del presidente y más allá de si uno quiere o no quiere seguir en el cargo, en la medida que uno dispone de esa confianza sobre nosotros.